El resplandor azulado de un televisor de madera solía ser el faro que guiaba nuestras noches. No había menús digitales ni elecciones infinitas, solo el zumbido de la estática y el ritual de ajustar aquellas varillas metálicas que llamábamos orejas de conejo. A veces, la única forma de ver nuestra serie favorita era convertirnos en parte de la antena, sosteniendo el metal con una mano mientras el resto del cuerpo quedaba inmóvil, como una estatua sacrificada en el altar del entretenimiento analógico. Eran tiempos de una extrañeza cotidiana que hoy, bajo el filtro de los años, parece casi irreal. Los 80 no se andaban con sutilezas. Si querías que el mundo te viera, tenías que elevarte, y eso empezaba por el cabello. Cada mañana, el cuarto de baño se transformaba en una zona de construcción donde la gravedad era el enemigo a batir. No se trataba de peinarse, sino de esculpir. Armados con un peine de púas finas y botes de laca que saturaban el aire hasta hacerlo casi inflamable, creábamos estructuras que desafiaban la física. El flequillo no era un accesorio, era una declaración de principios, una nube de queratina congelada que debía resistir el viento y las miradas. Si quieres que los recuerdos de nuestra época no se pierdan, suscríbete. Aquella batalla entre la vanidad y el sentido común terminaba siempre con un olor penetrante a aerosol y la satisfacción de haber alcanzado una altura social proporcional a la de nuestro peinado. Una cabeza plana no era solo un error estético, era un aislamiento voluntario de una juventud que exigía espectáculo en cada centímetro de piel y tela. Pero el verdadero escenario de nuestra libertad no estaba en casa, sino bajo las luces de neón de los centros comerciales. Aquellos pasillos climatizados eran nuestro refugio, un ecosistema donde el tiempo se detenía entre el olor a pizza grasienta y el sonido de las monedas chocando en los bolsillos. El patio de comidas era el centro del universo, un lugar donde un refresco con derecho a relleno podía comprarte 3 horas de confidencias y dramas adolescentes. No íbamos allí a comer, íbamos a ser vistos, a escuchar chismes ajenos y a esperar ese cruce de miradas que podía cambiarlo todo el fin de semana. Aquel teatro de la adolescencia en el centro comercial nos regalaba una independencia que hoy parece ingenua. Nuestros padres nos dejaban en la entrada con la promesa de recogernos horas después, confiando ciegamente en esa guardia de seguridad de uniforme gris y en el código de conducta tácito de los pasillos. Ya fuera cerca de las máquinas de arcade o en los rincones donde el olor a canela y azúcar lo inundaba todo, nos sentíamos dueños de un mundo de cristal y baldosa. Pero la transformación no terminaba en la actitud, se llevaba puesta en los hombros. Las hombreras no eran un simple capricho de la costura, eran una armadura para tiempos que exigían una presencia imponente. Al colocarnos una chaqueta, nuestra silueta cambiaba radicalmente, adoptando una estructura geométrica que pretendía proyectar poder y determinación, incluso si nuestro único destino era el aula de matemáticas. Aquel acolchado, a menudo sujeto con velcro o cosido con insistencia, nos hacía caminar con una rectitud artificial, dándonos la importancia de quien está a punto de cerrar un negocio millonario. Si intentabas quitarlas, la prenda se desplomaba, perdiendo su alma, revelando que en aquella década la confianza se construía de afuera hacia adentro. Éramos guerreros de oficina y pasillo, envueltos en telas sintéticas que absorbían cualquier golpe emocional. Y mientras los hombros crecían, las muñecas se rendían ante el chasquido seco de las pulseras de bofetada. Un gesto rápido, un golpe certero contra el antebrazo, y esa tira de metal forrada en colores neón se enroscaba como una serpiente fiel. Era una obsesión colectiva que nació de la nada y conquistó los patios de recreo en cuestión de días. Intercambiábamos diseños de leopardo por estampados geométricos como si fueran lingotes de oro, ignorando las advertencias de los adultos sobre el metal oculto bajo la tela. Eran juguetes, eran adornos y, sobre todo, eran ese pequeño acto de rebeldía que terminaba confiscado en el escritorio del profesor, solo para volver a aparecer, triunfante, en la mochila al final de la jornada. Esa misma persistencia la tenían los pantalones con estribos, una apuesta por la funcionalidad que nos mantenía sujetos por la planta del pie. Aunque la tira elástica tiraba de nuestros tobillos con una insistencia molesta y deformaba la caída de la prenda, nos convencimos de que esa tensión era el precio a pagar por la modernidad. Combinados con blazers gigantes, creaban una silueta contradictoria, profesional de la cintura para arriba y gimnasta en pleno calentamiento de la rodilla hacia abajo.
Los pantalones con estribos eran solo el principio de una larga lista de compromisos estéticos que aceptábamos sin cuestionar. La moda de aquel entonces no buscaba la armonía, sino el impacto visual absoluto, y nada representaba mejor ese espíritu que los vaqueros de lavado ácido. Aquellas prendas parecían haber sobrevivido a un accidente industrial, con sus manchas blanquecinas y sus patrones caóticos que hacían que cada par de pantalones fuera una pieza irrepetible de rebeldía textil. No había forma de pasar desapercibido cuando caminabas con ese tejido rígido y desteñido que los padres miraban con una mezcla de horror y confusión. Usarlos era integrarse en una patrulla de jóvenes que se negaban a la discreción, combinándolos con chaquetas a juego que saturaban la vista de cualquiera que se cruzara en nuestro camino. Era una armadura tosca, un uniforme de calle que proclamaba que no teníamos miedo al exceso. En el cabello, la sofisticación la aportaban los coleteros gigantes, aquellas nubes de terciopelo o satén brillante que recogían nuestras coletas en lo más alto de la cabeza. No nos conformábamos con uno, los coleccionábamos en las muñecas como si fueran trofeos, listos para domar cualquier melena en un instante. Eran suaves, exagerados y venían en todos los tonos posibles, desde el rosa eléctrico hasta el verde más cegador, asegurando que incluso el peinado más improvisado pareciera tener una intención festiva. Mientras tanto, en las aceras, la música dejaba de ser algo privado para convertirse en un evento comunitario. Llevar un radiocassette de dimensiones desproporcionadas sobre el hombro era la forma definitiva de marcar territorio. Esas máquinas devoradoras de pilas tipo D hacían retumbar los bajos de nuestras canciones favoritas, transformando una esquina cualquiera en un escenario improvisado. No pedíamos permiso para compartir nuestro gusto musical. Simplemente encendíamos el aparato y dejábamos que el ritmo del hip hop o el estruendo del rock dictaran el paso de la tarde. Era orgullo portátil, una comunicación directa a través del ruido y la frecuencia que forjaba amistades alrededor de un casete recién grabado. Esa misma devoción por la música se traducía en las mixtapes, esas cartas de amor y amistad grabadas en la soledad de la habitación. Pasar horas frente a la radio, con el dedo índice suspendido sobre el botón de grabar, esperando a que el DJ dejara de hablar para capturar los primeros acordes de un éxito, era una prueba de paciencia y afecto. Cada cinta era un mundo propio, una selección meticulosa de sentimientos encapsulados en cinta magnética donde el orden de las canciones contaba una historia que no nos atrevíamos a pronunciar. Etiquetábamos los lomos con nuestra mejor caligrafía, decorando las carátulas con dibujos que hoy nos arrancan una sonrisa nostálgica. Recibir una de estas cintas era recibir un trozo del alma de otra persona, un tesoro que escuchábamos hasta que el sonido se volvía borroso por el desgaste. Era la era del neón, una conquista cromática que no dejaba rincón sin tocar. Desde los cordones de las zapatillas hasta las camisetas más amplias, todo vibraba en amarillos y rosas tan intensos que podían detener el tráfico. No buscábamos combinar, buscábamos brillar, ser visibles en una multitud que celebraba el caos y la confianza. En las aulas, el estatus no se medía por las calificaciones, sino por el estruendo seco y autoritario del velcro. La carpeta Trapkeeper era nuestro centro de mando, un objeto de deseo con cierres que resonaban como un trueno cuando el profesor pedía silencio absoluto para iniciar la lección. Sus portadas, decoradas con naves espaciales, unicornios bañados en luz de luna o patrones láser sacados de un futuro que aún no terminaba de llegar, guardaban mucho más que simples apuntes. Eran el refugio de notas secretas, dibujos prohibidos y sueños garabateados en las esquinas de las hojas cuadriculadas. Tener una con el estuche a juego te convertía inmediatamente en la realeza del pasillo, otorgándote una sensación de control y organización que se desvanecía en cuanto perdías el horario de clases entre tantos separadores de colores vibrantes. A ese universo de plástico y papel se sumaba la obsesión sensorial de las pegatinas para rascar y oler. Eran la moneda de cambio definitiva del recreo, pequeños círculos de papel que, bajo la fricción de la uña, liberaban fragancias químicas a uva, plátano o incluso pizza. Coleccionarlas en álbumes de hojas brillantes era un rito de paciencia. Olfateábamos el papel como sommeliers infantiles, distinguiendo con orgullo entre el aroma a fresa artificial de alta calidad y el olor a cartón de las imitaciones baratas. Una pegatina ganada por un buen examen era un trofeo que perfumaba toda la mochila,
un recordatorio dulce y sintético de que incluso el esfuerzo escolar tenía una recompensa tangible que podíamos compartir con los demás en un simple gesto de acercar el cuaderno a la nariz de un amigo. En el hogar, la modernidad tomaba formas líquidas y algo traicioneras con la llegada de las camas de agua. Prometían un descanso celestial, la sensación de estar acunados por un mar cautivo bajo sábanas de satén, pero la realidad era una prueba de equilibrio y resistencia constante. Cada giro nocturno provocaba un maremoto que sacudía a quien estuviera al lado, convirtiendo el sueño en una experiencia náutica impredecible donde el menor movimiento se amplificaba en ondas infinitas. Eran muebles pesados, casi geológicos, que exigían una calefacción interna para no despertar con el cuerpo entumecido por el frío del agua estancada. Vivíamos con el temor latente de que un objeto afilado o el simple paso del tiempo convirtieran el dormitorio en una piscina improvisada a las 3 de la mañana, arruinando la moqueta de pelo largo. Aún así, poseer una era la cima del estilo adulto, un símbolo de sofisticación que ignoraba lo difícil que resultaba salir de ella sin parecer que uno estaba abandonando un bote salvavidas en medio de una tormenta. Esa misma lucha contra la tecnología la vivíamos a diario frente al televisor de tubo. Antes de que la señal digital nos regalara imágenes perfectas, la nitidez era un logro físico. Las orejas de conejo sobre el mueble de madera requerían una danza de precisión milimétrica. A veces, la única forma de eliminar la nieve de la pantalla era añadir bolas de papel de aluminio en las puntas o quedarnos allí, inmóviles, sujetando el metal con el brazo extendido mientras alguien gritaba desde el sofá que ya se veía bien. Éramos el último eslabón de la señal, satélites humanos que sacrificaban la comodidad para poder ver el final de un programa que no se repetiría. El deseo de pertenencia alcanzó su punto más crítico con la llegada de los Cabbage Patch Kids, aquellas muñecas de caras rechonchas y facciones casi humanas que desataron la locura en las jugueterías. No se trataba de una simple compra, sino de una adopción oficial, con certificados y papeles que nos hacían sentir responsables de una vida de vinilo. Los padres se enfrentaban a multitudes enfurecidas y pasillos abarrotados en escenas de una intensidad guerrera, solo para asegurar que ese rostro único estuviera bajo el árbol de Navidad. Y cuando el fin de semana por fin nos regalaba un respiro, el santuario era el videoclub. Aquellos pasillos estrechos, saturados por el olor a alfombra vieja y plástico caliente, representaban infinitas posibilidades de escape. Recorrer las estanterías de VHS era una aventura visual donde juzgábamos las historias por el arte exagerado y dramático de sus portadas. Había una tensión real en buscar la cinta deseada y encontrar solo la caja vacía, señal de que alguien había sido más rápido que nosotros. El ritual de rebobinar, el ruido mecánico de la cinta deslizándose en el reproductor y el parpadeo inicial de la imagen eran el preámbulo de una noche de cine familiar que ninguna plataforma digital podrá replicar jamás en su textura, su esfuerzo y su mágica anticipación. El cubo de Rubik habitaba nuestras mesas de centro como un pequeño monumento a la frustración colectiva, un rompecabezas de colores brillantes que prometía entretenimiento pero que a menudo terminaba sepultado en un cajón, con las pegatinas desgastadas por nuestro intento desesperado de simular una victoria que no sabíamos cómo alcanzar. Era la misma época en la que los calentadores de piernas, herencia de los estudios de danza, invadían las calles para ofrecernos una calidez innecesaria pero estéticamente obligatoria. Los llevábamos sobre las mallas o los vaqueros, sintiéndonos protagonistas de una película de baile que solo ocurría en nuestra imaginación mientras caminábamos hacia el colegio. Para orientarnos en aquel mar de opciones visuales, dependíamos de la guía de televisión, esa pequeña revista de papel humilde que era el mapa sagrado de nuestras tardes. Marcar con un bolígrafo el horario de nuestra serie favorita era un compromiso ineludible, pues sabíamos que, si perdíamos el rastro, la historia se desvanecía sin remedio hasta las repeticiones del próximo verano. En el salón, el Atari transformaba la pantalla en un campo de batalla de píxeles parpadeantes, donde un simple cuadrado que rebotaba o un joystick que chirriaba bajo la presión de nuestros dedos eran suficientes para sentirnos héroes de una odisea espacial. Eran tiempos de una desconexión que hoy parece impensable, donde para decir algo importante debíamos buscar una cabina de teléfono público, hurgar en los bolsillos por una moneda de 25 centavos y rezar para que el auricular no oliera a humo rancio o a soledad. Secretos de nuestra época existe para que nuestra historia cotidiana no se olvide. Suscríbete.
Aquel aislamiento desaparecía cada fin de semana en la pista de patinaje, un ecosistema de luces giratorias y música a todo volumen donde los amores nacían entre caídas y el olor a palomitas de maíz inundaba el aire. Era el centro neurálgico de nuestra vida social, un rito de paso donde aprendíamos a movernos con gracia o a aceptar el golpe con dignidad, siempre bajo la mirada de unos padres que nos observaban desde la distancia. Mientras tanto, en los hogares, los primeros ordenadores de escritorio, voluminosos y de un tono beige impecable, empezaban a ocupar espacio como promesas de un futuro que aún no sabíamos manejar, emitiendo pitidos extraños mientras guardábamos nuestros mundos en disquetes que hoy parecen reliquias de otra civilización. La moda nos pedía superponer capas de ropa sin lógica aparente, mezclando texturas y colores en un ejercicio de creatividad que a menudo terminaba en cortes de pelo caseros, realizados sobre una silla de cocina con tijeras que no estaban hechas para la belleza, sino para la economía. Esos trasquilones, ocultos bajo gorras, eran la marca de una clase media que sabía de sacrificios y de inviernos pasados en una sola habitación calentada por una estufa de queroseno, donde toda la familia se amontonaba para compartir el calor y las historias. No había lujos, pero sí una dignidad profunda que se manifestaba en el sabor del queso del gobierno o en la emoción de recibir un regalo gratuito en la gasolinera al llenar el tanque. Esa resistencia se forjaba también en las rutas de reparto de periódicos, despertando antes que el sol para cargar pesadas bolsas de lona y aprender el valor del esfuerzo moneda a moneda. Los sábados por la mañana nos devolvían la infancia con dibujos animados y jingles publicitarios que se quedaban grabados en la memoria como una banda sonora eterna, antes de que el pitido agudo del sistema de emergencia nos recordara que el mundo adulto era un lugar incierto. Aquella fue nuestra vida, un conducto de lavandería por donde caían los días, una mesa de planchar plegada en la pared y la sensación constante de que, a pesar de las carencias y el neón, estábamos viviendo algo que valdría la pena recordar para siempre.